con lo que es el derecho informático, y bueno, y ver un poco lo que es también lo que es el derecho. Estoy viendo para ver las clasificaciones, perfecto. Bueno, como ya les había dicho hace un tiempo, la palabra derecho es un vocablo multívoco, es decir, que tiene varios significados utilizando la misma palabra, y todos esos significados son correctos, es decir, que no es un vocablo equívoco, o sea, no se está utilizando en forma equívoca, sino que tiene distintas acepciones la palabra derecho, ¿no? Entonces, básicamente las clasificaciones de lo que son el derecho son dos. Tenemos lo que es el derecho subjetivo, que es cuando se habla de una prerrogativa, como por ejemplo yo tengo el derecho a estudiar, o tengo el derecho de propiedad, una prerrogativa, una facultad o un poder. Son las palabras que se utilizan para definir al derecho, ¿no? Es decir, bueno, yo tengo derecho a la libertad, derecho a la vida. Esa es la forma en la que se habla de la acepción de derecho desde el punto de vista subjetivo. Después tenemos lo que es el derecho objetivo, que es justamente un conjunto de normas reguladoras de una sociedad determinada. Por ejemplo, acá tenemos lo que es el derecho argentino, que tenemos al derecho constitucional, que tiene sus leyes, sus costumbres, su jurisprudencia, y todo eso, digamos, hace a lo que es el derecho objetivo. Es decir, que hace, ¿cómo se llama? Hace referencia a un conjunto de normas de una sociedad determinada y de un momento dado, ¿no? Estas normas, lo más conocido de todos son las leyes. Tenemos la Constitución, acá acá entra lo que sería el Código Penal, el Código Civil, el derecho penal, el derecho civil, que son todas aquellas justamente reglas que establecen cómo debe actuar la persona, ¿no? Porque la persona, hay que acordar que tiene libre albedrío, entonces tiene la posibilidad de decidir y de elegir. Entonces, en esa libertad que tiene, la persona puede hacer las cosas bien o hacer las cosas mal. Pero ¿qué pasa? Para que exista una convivencia armónica entre las distintas personas que conviven en una sociedad, el derecho establece determinados límites y formas de obrar, para que justamente se eviten o se diriman los conflictos que se pueden generar entre los distintos habitantes de una misma sociedad, un mismo estado. ¿Ah? Entonces tenemos esas dos acepciones. Primero lo que es el derecho subjetivo, que habla de lo que es una facultad, de un derecho que tiene cada uno, que es lo que usualmente decimos yo tengo derecho a, o lo que es el derecho objetivo, como por ejemplo decimos una norma jurídica es derecho. Esas son las dos acepciones de lo que vendría siendo la palabra derecho. El derecho se clasifica en distintas formas, ¿no? Tenemos lo que es el derecho público y lo que es el derecho privado, como dos grandes clasificaciones macro. Que, bueno, todo depende de la índole y del interés que genera en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, lo que es el derecho penal excede lo que es el mero interés privado de las partes. Por eso se lo considera derecho público. El derecho administrativo o el derecho constitucional, que es como digamos, que establece cómo se utilizan los bienes del Estado, también excede lo que es el mero interés privado. Por eso se lo considera derecho público. Eso es algo que hay que tener en claro, cuál es el criterio de clasificación, eso los va a ayudar, porque también existe del otro lado lo que vendría a ser el derecho privado, que trata respecto de lo que son los intereses, derechos o valores que quedan reservados al interés individual, ¿no? A ver, perdón. Lo estaba viendo porque vi una cuestión. Queda reservado al interés individual, que en este caso vendría a ser el derecho civil, el derecho comercial, porque, por ejemplo, al Estado no le interesa si yo vendo una casa o no, o si yo vendo, por ejemplo, la casa por ahí tiene otro tipo de referencia, pero, por ejemplo, pensemos si yo vendo una televisión, al Estado no le interesa qué es lo que yo haga, si no lo hago con habitualidad. Si lo hago con habitualidad, lo único que le interesa es que cumpla con el pago de los impuestos, ¿no?
y obviamente con las normativas de salubridad, por ejemplo. Pero si yo tengo una camisa vieja mía, la vendo o se la regalo a una persona, y tengo cuestiones patrimoniales que quiero manejar, o por ejemplo acordar con mi mujer cómo vamos a hacer los manejos hogareños con la pareja, son cuestiones que se quedan reservadas justamente a lo que es la voluntad de las partes. Entonces las partes pueden pactar, pueden disponer respecto de esos derechos, y pueden decir qué es lo que hacen o qué es lo que no hacen. Por eso esa es la clasificación entre lo que es el derecho privado y lo que es el derecho público. ¿Y cuál es el criterio clasificatorio? Y el criterio clasificatorio va a ser justamente que cuando la índole de los temas que se tratan excedan o no digamos, el mero interés individual de las partes. Después también podemos considerar que hay una tercera rama que está entre medio de las dos, que vendría a ser lo que es el derecho privado, pero de orden público, que es aquel derecho que es privado, pero el Estado tiene un particular interés en su regulación y en su desenvolvimiento. Entonces, procede a regular determinadas partes, determinadas cuestiones, que, digamos, establece un marco mínimo que no puede ser dejado de lado por las partes, ¿no? En esto se encuentra lo que es el derecho de familia y el derecho laboral. Pensemos que el derecho de familia establece, por ejemplo, que un abuelo no puede adoptar a su nieto, ¿no? Establece determinadas limitaciones, o establece, qué sé yo, por ejemplo, los límites de la adopción, o establece las obligaciones que tienen que tener los padres para con sus hijos y la responsabilidad que estos tienen. Asimismo, establece los deberes que los hijos deben tener con sus padres. Pero ¿qué pasa? Establece requisitos mínimos, ¿no? Son requisitos mínimos sin los cuales, digamos, se considera distorsiva la relación particular, la relación familiar. Lo mismo ocurre con el derecho del trabajo, que establece normas mínimas, el derecho del trabajo, normas mínimas que se llama orden público laboral, las cuales no, digamos, no se pueden empeorar al trabajador para abajo de esa línea. Establece como una vara, y de esa vara para abajo no se le pueden reducir derechos, por así decirlo. Por ejemplo, no se puede trabajar más de 8 horas sin pagar horas extra, se tiene que dar X cantidad de descanso, no se puede trabajar más de 50 horas semanales sin pagar horas extra, tiene derecho a trabajar los feriados o que se le pague el feriado más que un día laboral normal, tiene derecho a vacaciones, a obra social, a pago de jubilación. Y le establece, qué sé yo, por ejemplo, establece un mínimo de 15 días de vacaciones hasta los 5 años de trabajo, ¿no? De 15 días. Pero perfectamente las partes podrían acordar darle al trabajador 20 días de trabajo, 30 días de trabajo, 45 días de trabajo al año, ¿no? Esas son condiciones que están libradas a la voluntad de las partes, pero nunca para abajo, siempre para arriba, siempre en beneficio de la parte que se quiere proteger. Por ejemplo, se establece que el padre tiene que mantener a su hijo hasta los 18 años si no estudia, o hasta los 25 si estudia, pero perfectamente el padre puede mantener a su hijo durante toda su vida, y el derecho no lo va a sancionar, o no le va a poner ningún tipo de traba para realizar eso. Eso es lo que quiero más o menos que se entienda como lo que es el derecho privado de orden público, que es una clasificación que ingresa, digamos, es una parte privada, pero que también el Estado tiene un cierto interés, entonces establece también unas regulaciones que son más limitativas que lo que podría establecer en el derecho privado. Y bueno, dentro de estas ramas, aunque sea particularmente desde mi punto de vista, hay que considerar al derecho privado, al derecho informático, que ya por la importancia que tiene lo que es la informática en el mundo actual, está empezando a considerarse, o está por empezar a considerarse derecho público esto. Cada vez van a haber más limitaciones a las actuaciones en Internet, porque pensemos que la herramienta informática, ya lo dije otra vuelta, es una herramienta muy poderosa. Siempre pongo yo el ejemplo que por ahí, en la actualidad, para ganar una guerra no hace falta tener armas, sino que se puede tener el mejor ejército de hackers.
que perfectamente puede hackear las bases militares de los distintos países, o puede hackear el Twitter de alguna figura política de importancia, como el presidente de los Estados Unidos, y decir, por ejemplo, acabo de lanzar un misil nuclear a China, y está en camino. Y eso podría generar desatar una guerra mundial. Entonces son cuestiones que ya empiezan a exceder lo que es el mero interés privado para tener un interés global, ¿no? Esa es la clasificación de los derechos. También hay otro tipo de clasificaciones de derecho que no voy a darles, porque son clasificaciones ya más técnicas respecto, por ejemplo, lo que pueden ser los derechos humanos, los derechos de primera generación, segunda generación, tercera, y ahora se habla de cuarta generación. Pero son cuestiones que no le voy a dar porque ya entran muy a lo técnico de lo que es una discusión jurídica y no tanto a lo que ustedes necesitan para su carrera. Ustedes ya sabiendo que lo que ustedes van a desarrollar con su carrera excede o empieza a exceder el mero interés individual, pasa a ser algo de suma importancia. Como ejemplo de esto podemos ver cómo fue citado Mark Zuckerberg, fue citado al Congreso de los Estados Unidos y a explicar qué es lo que hacía y con su información, con la información de los usuarios, y cómo la vendía y cómo la utilizaba. Que en un momento le preguntan a Mark Zuckerberg si se sentiría seguro si el gobierno supiera en este momento o tuviera todo el día la información de dónde se encontraba, y él mismo contestó que no se sentiría seguro, pero sin embargo siguió utilizando dentro de las condiciones predispuestas, que todo el mundo pone a aceptar sin nada, y que si no las aceptas no puedes usar el servicio. Establece todo ese tipo de condiciones que rozan la violación del derecho a la intimidad. Pero bueno, mucho más que, digamos, si se quiere utilizar el servicio de Facebook, un servicio gratuito, el producto pasa a ser el usuario. El usuario es el producto, porque ningún trabajo en este mundo es gratuito, salvo que sea una fundación de filantropía que se dedique a generar bien público, que podría ser la situación, pero claramente Facebook nunca lo fue, no lo es, ni lo será. Así que por eso tienen que saber ustedes el interés de su trabajo y de sus funciones, ¿no? Voy a correr esto un poquito para que no me moleste la pantalla. Bueno, para esto hay que tener un poco lo que es el concepto de lo que es el orden público, que es como una guía que ustedes tienen que tener para decir, bueno, esto es privado, esto no es privado, esto, que una empresa me diga un software de su contabilidad, ¿afecta al orden público? ¿Afecta a los intereses del Estado? ¿Qué es lo que piensan ustedes al respecto? Por ejemplo, generar un software de contabilidad interna. ¿Qué es lo que piensan? ¿Que afecta al Estado o no afecta al Estado? Le estoy haciendo en este caso una pregunta. Para que contesten, así interactuamos un poco más. A ver, no sé si está el chat. ¿Qué es lo que piensan? Que hacer un software si hacer un software de contabilidad afecta al interés público, al interés del Estado, un software ustedes que lo realicen. Y depende. En teoría no. Perfecto. No debería por qué afectarlo. ¿Se entiende? Solo hay Está que perfecto. contar a los sindicatos, a los contadores, ahí, chao. No, claro, hay que hacer solamente la contabilidad, llevar la contabilidad, decir, bueno, cuánta plata ingresó, cuánto gastó, que después lo rinda o no el particular, y bueno, es un problema de él, porque ustedes no se encargan, ustedes no son agentes de retención. Ustedes simplemente le dan la herramienta para que el hombre en sí mismo, digamos, establezca esto. Pero, por ejemplo, si les piden un programa que les diga, miren, vamos a hacer listados de menores en adopción. ¿Ustedes qué es lo que piensan? ¿Que se podría o que no se podría? De padres que quieren padres que quieren dar en adopción a sus hijos. Por ejemplo, una página web.
¿Piensan que se podría o que no se podría? ¿Cómo depende? Claro, a ver, pero ahí, por ejemplo, da una página privada. Así, bueno, chicos, quiero que hagamos una página para que los padres den una opción a su hijo. Y la verdad que el tema de menores y de lo que podría hacer, podría llegar a generar un comercio de menores. Entonces no se podría. Entonces, ¿qué pasa? Esto excede el mero interés individual. ¿Se entiende? Excede lo que es el interés de las partes. Generalmente la guía que ustedes tienen que tener para lo que es el mero interés individual tiene que ver fundamentalmente con lo que es la disposición de los bienes económicos. ¿Mm? Esa es la guía que ustedes tienen que entender para ver. Lo que ya no es disposición de los bienes económicos, los programas que no sean para disposición de bienes económicos, y ya pueden empezar a rozar lo que es el interés público. Pero lo que hacen las personas con sus bienes económicos, en líneas generales, salvo que sea defraudar al fisco, al Estado no le interesa. Entonces, eso es la parte, digamos, negociable, la parte transable con la cual se puede trabajar. Pero si ya empezamos a hacer cosas que exceden, por ejemplo, hacemos una página para difamar gente, y no tiene un interés económico, sino que implica otro tipo de intereses y afecta a otro tipo de derechos. Derechos que afectan la dignidad de la persona. ¿Mm? Entonces, de esa manera hay que tener, esa es un poco la guía que tienen que seguir. Y bueno, si esto qué es lo que hace, y me hacen un software, pero que solamente, digamos, afecta a intereses económicos de privados y de la persona que lo contrata, porque si afecta a terceros, y no la podría realizar. Por ejemplo, si crean un software para sacarle dinero a los demás, y claramente están robando. Eso lo van a ver después, se lo voy a explicar después en la parte de delitos informáticos. Pero es para que tengan una guía más o menos de pensamiento. El derecho no es lógica informática, el derecho no tiene pensamientos perfectos, el derecho tiene una forma de pensar distinta, que es una forma que se llama ponderar. La persona pondera, piensa, bueno, creo que esto es bueno, creo que esto es malo, pone pros y contras y decide. No es que dice, esto está bien o esto está mal y no hay otra posibilidad. ¿Se entiende? Si yo hago un algoritmo o yo escribo un código que no tiene lógica o que la lógica está errada, y el código no me va a salir en el programa. Pero yo puedo perfectamente actuar en derecho con una lógica, o en la sociedad con una lógica errada, y me arriesgo a tener sanciones. ¿Mm? Eso entonces, para que tengan de guía de cómo ustedes tienen que actuar. Tiene que ver que, bueno, que si excede la parte económica, y ya puede empezar a tener algún tipo de injerencia en el interés público. Ahora les voy a dar un poquito lo que es el concepto de orden público. Acuérdense que todas estas filminas las tienen subidas al Classroom, para que las vayan estudiando, y tienen un práctico para que lo vayan haciendo cuando quieran, que de ese práctico van a salir las preguntas. Me falta darlo de la última clase, subirlo al Classroom, que es lo único que me queda sin subir, pero estoy actualizando la computadora, que la cambié hace una semana y todavía no actualizo lo que es Office, así que estoy viendo cómo hago, si lo compro o si me pongo OpenOffice. Bueno, ahora vamos al concepto de... Lo pasé la otra vez, ya se lo vuelvo a pasar ahora cuando termine la clase, chicos. Lo paso ahí al WhatsApp. Ahora vamos a dar el concepto de orden público. Quiero que entiendan que este es un concepto que es difuso, es un concepto poco claro. No es un concepto concreto, no es un concepto que podemos palpar a simple vista, pero es un concepto que siempre se ha utilizado desde el mundo del derecho. O sea, es un concepto que es difícil de delimitar, si es palpable a simple vista. Le voy a dar unos ejemplos para que ustedes entiendan de lo que es el orden público, y les va a quedar claro cómo no es fácil de delimitar, pero todas las personas lo utilizan a diario, ¿no? Por ejemplo, el orden público, bueno, voy a dar el concepto y después le voy a dar el ejemplo. Habla de aquellos conjuntos de valores o de disposiciones que por su valor para la sociedad no pueden ser objeto de disponibilidad de los privados. El típico ejemplo acá es que, por ejemplo, en Argentina, un padre no se puede casar con su hija, por ejemplo. Una madre no se puede casar con su hijo. Y cuando ustedes preguntan, ¿pero por qué?
y porque repugna tanto a la sociedad, en este caso, que, digamos, la sociedad misma ha establecido como normativa su prohibición, más allá de todos los conceptos biológicos o todas las deficiencias biológicas que esto tiene. Desde siempre se ha considerado que es algo que no puede suceder, que es algo malo, a partir de que el hombre tuvo razón y que entendió de que se generaban enfermedades o deformidades a partir de dicho tipo de vinculaciones. Pensemos, no sé si ustedes tienen un poco de idea de lo que es la historia de Edipo en la antigua Grecia, que sin saberlo se casa con su madre y cuando lo descubre, parte de sus maldiciones hablaba de que nunca pudo procrear o tener hijos. Entonces, eso es un concepto típico de lo que vendría siendo el orden público. ¿Por qué? Porque establece un conjunto de valores que la sociedad protege. O, por ejemplo, en estos países no existe la poligamia, y en otros países sí. Hay países en los cuales, va a sonar horrible lo que voy a decir, pero es una realidad, hay tribus en Oceanía en los cuales antes de estar una hija con el marido, manteniendo relaciones íntimas, primero tiene que tener relaciones con el padre para que él mismo la considere autorizada para poder tener relaciones con su marido nuevo. Y es un concepto cultural, ¿se entiende? O por ejemplo, el tema de la aplicación de la moneda de curso legal también se considera de orden público. Lo que vendría a ser que se prohíbe el comercio de menores, el comercio de personas. Eso también vendría a implicar lo que es el orden público. Pero cuando uno trata de definirlo, y la verdad que el orden público, más que un conjunto de valores de una sociedad dada en un momento determinado, es muy difícil de pensarlo, ¿no? No se lo puede delimitar de una manera tan perfecta. Sin embargo, a todo el mundo lo queda clarísimo. Pero son tantos los valores y tan disímiles entre sí y tan amplio que no se lo puede delimitar, sino que se establece que son justamente un conjunto de valores que por su importancia en una sociedad determinada y en un momento determinado de la sociedad, porque las sociedades evolucionan, consideran que no pueden ser dispuestas por las partes. Para que entendamos este cambio, tenemos que entender que antes estaba prohibido el matrimonio homosexual, hasta hace ¿cuántos años? 6 años, 7 años. No, supongamos 10. Estaba prohibido el matrimonio homosexual. Pero el cambio de la sociedad estableció que estaba permitido. Entonces, son cuestiones que van cambiando de acuerdo de una sociedad determinada en un momento determinado. ¿Mm? Es parecido a los conceptos de moral. Tiene mucho que ver con la moral de la sociedad dada en un momento dado. Entonces acá cuando tenemos el orden público, se habla que es un concepto líquido de orden público, ¿no? Esta es una pregunta de examen prácticamente, de por qué se considera que es o se la considera como de un concepto líquido. Porque se establece o se considera que toma la forma del envase que lo contiene. Y en este caso, ¿cuál es el envase? Y el envase es la sociedad misma en el momento determinado que establece las normativas. Ese vendría a ser el envase. Justamente, bueno, puse ese ejemplo, el matrimonio homosexual, de la poligamia. Entonces hay que entender que cada sociedad tiene una distinta valoración, cada sociedad en cada lugar tiene una distinta valoración. Pensemos que en este país tan grande y tan distinto, lo mismo sucederá en Brasil, no podemos pensar que es igual el norte de lo que es el sur, de lo que es el centro del país. Tienen conceptos y costumbres y valores totalmente diferentes el uno del otro. Sin embargo, la legislación nacional hace un esfuerzo unificador junto con lo que vendría siendo la Constitución, pero pensemos que establece que le deja determinadas pautas a las autonomías provinciales, entendiendo que todas las sociedades son diferentes. Por ejemplo, en Mendoza, gracias al cielo, no existe la reelección del gobernador. En cambio, en San Luis tuvieron el mismo gobernador durante 30 años, que pasa a ser casi monárquico, un concepto casi monárquico. En San Juan tiene la reelección. En Santa Cruz, por ejemplo, han tenido la reelección hasta el cansancio.
Hay municipalidades que no tienen limitación de gobernantes. ¿Pero por qué? Y porque hay sociedades que se lo permiten. ¿Y eso en base a qué? Y a que tiene una idiosincrasia particular y diferente. Desde mi punto de vista, las sociedades avanzadas son las que mejor limitan el poder, pero no necesariamente tiene que suceder así. Como regla, el poder desde siempre, desde Maquiavelo, se consideraba que el poder corrompía y que el poder absoluto corrompía absolutamente. Así decía Maquiavelo. No sé si era Maquiavelo o si era Hobbes, disculpen. Tengo que volver a repasar quién era el autor porque esto era de mis clases de Derecho cuando era estudiante, de filosofía. Pero tenemos que tener en claro ese concepto de que todas las sociedades son diferentes y que en cada momento son distintas las sociedades. Pensemos que no es lo mismo una idiosincrasia cristiana, católica o del tipo de cristianismo que sea, luterana, protestante, ortodoxa, que ya de por sí son muy diferentes entre sí, a lo que vendría a ser, por ejemplo, una sociedad musulmana. Una sociedad en la cual las mujeres no pueden, su piel no puede, están todas tapadas porque supuestamente su piel no puede ser tocada por el sol. Que de hecho practican deportes tapados. Pero ¿qué pasa? Ellos consideran dentro de las sociedades musulmanas que eso es de orden público. Y si uno le discute tratando de decirle, miren, es una mujer y puede estar vestida como quiera y no le hace daño a nadie sacarse esa vestimenta, no recuerdo en este momento el nombre, ando con problemas de memoria, ellos van a decir, no, esta es nuestra sociedad y estos son nuestros valores, y los van a defender a muerte. De hecho, lo defienden a muerte algunos. Entonces, esos son los conceptos de lo que podríamos llamar orden público para las partes. A ver, entonces... Bueno, ahora vamos a ver un poco lo que son los conceptos que surgen, ya hecha esta introducción de lo que es el derecho, de lo que es el orden público, y de un poquito la ubicación del derecho informático. Vamos a hablar un poquito de conceptos que surgen del fenómeno informático, y hay que aprender a diferenciarlos, porque no es lo mismo la informática jurídica que el derecho informático. Hay que aprender a diferenciarlos porque son conceptos disímiles. Si bien ambos surgen de lo que es el fenómeno informático, que ha sido un fenómeno que ha venido a cambiar las sociedades y acelerar los cambios de una manera descomunal en los últimos 30 años, todas estas cuestiones tienen sus diferencias y han generado distintos tipos de evolución dentro de lo que es en todo el mundo y también dentro de lo que es el mundo del derecho. Dentro de este tipo de realidades nuevas que surgieron a partir de la informática, tenemos lo que es la informática jurídica y lo que es el derecho informático. Es una distinción bastante sencilla la que se hace al respecto, porque podemos ver que lo que es la informática jurídica es la aplicación de la informática al derecho, y el derecho informático es la aplicación del derecho a la informática. ¿Sí? Digamos, son conceptos que son, si bien surgen del mismo fenómeno, son contrarios entre sí en cuanto a su esencia. Ya que una es el impacto de la informática en la otra rama y la otra es el impacto que recibe la informática respecto de la otra rama. Respecto a lo que es el derecho, claramente. En cuanto a lo que es la informática jurídica, podríamos considerar que viene siendo el típico caso, el caso de lo que es la firma digital, los sistemas de gestión documental jurídica que aplica el Poder Judicial. Esto mismo que estamos haciendo nosotros, el Zoom, se aplica ahora para realizar audiencias de derecho. Entonces, ¿qué pasa? Aplican todos los que son las herramientas informáticas, se aplican al mundo del derecho. Y en cuanto a lo que es el derecho informático, voy a abrir el chat, por las dudas. En cuanto a lo que es el derecho informático, podemos ver que es la regulación del fenómeno informático. ¿Por qué? Porque justamente la informática genera demasiados impactos en la vida de las personas. Entonces, en cuanto a lo que es la aplicación del derecho a la informática, podemos ver que se han establecido delitos informáticos.
Se ha regulado, como vimos la vez pasada, al software dentro de la ley de propiedad intelectual. Se han regulado los contratos informáticos. Se establecen que esto está típico, es lo típico que las personas firman en las bases y condiciones que uno acepta para poder usar cualquier tipo de programa. Podemos ver que, a ver, si bien la herramienta informática es una herramienta fundamental y una herramienta que a mí personalmente me apasiona, la herramienta informática no puede ser utilizada a gusto y piacere o a la voluntad, o dejada a la voluntad de las partes, sino que tiene que tener una regulación, ¿no? Entonces, eso vendría siendo lo que es el derecho informático. Entonces, bueno, acá empezamos con la discusión, con lo que son los conceptos que vimos al principio, de decir, bueno, ¿en qué categoría se encuentra el derecho informático? Yo les anticipé que la consideraba dentro de lo que vendría siendo la tercera categoría, que es el derecho privado de orden público, pero con lo importante que está haciendo, el derecho informático va a pasar a ser de orden público desde mi punto de vista, porque hay un conjunto de, digamos, es tan global el impacto del fenómeno informático que afecta ya no solamente a una sociedad, sino que afecta a varias sociedades o a toda la globalidad en su conjunto. Entonces, la parte esta del fenómeno, de este fenómeno de globalización y parte de la misma globalización que fue absolutamente fogoneada por la informática, desde mi punto de vista, no es algo que suceda, todavía no hay autores que no consideran lo mismo, va a pasar a ser de orden público y va a empezar a tener cada vez más limitaciones. Pero, ¿qué es lo que siempre va a quedar librado o lo que debería quedar librado a la actividad de las partes? Y justamente la parte privada. Entonces, por eso se consigue la parte, perdón, patrimonial. Por eso podemos considerar que todavía sigue siendo, que tiene ese costado patrimonial, que siempre va a estar librado a la voluntad de las partes, que todavía sigue siendo derecho privado, porque es la parte más esencial en este momento, pero que se establecen determinadas limitaciones por la índole de su impacto en cuanto a lo que es la sociedad y el mundo en general. No sé si quedó clara la idea, me fui mucho por la rama en este caso en la explicación. De la ubicación del derecho informático. ¿Quedó claro? O sea, es privado de orden público con tendencia a la publicización del derecho. Para resumir todo lo que hablé, porque por ahí los abogados tendemos a hablar mucho y a expresar demasiado. Entonces, bueno, podemos ver lo que son los fenómenos que se regula a través del derecho informático. El derecho informático regula lo que son el uso de datos, establece lo que son los delitos informáticos, es decir, qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer con el delito informático. Establece justamente el uso de los dominios, que tan discutible vendría siendo el tema de cómo se están utilizando los dominios en este momento, porque ahora hay algoritmos que se dedican a reservar dominios y los venden, como está pasando en este momento con Huge Domain, que si no me equivoco tiene aproximadamente, es dueño de un 60%, de un 70% de todos los dominios a nivel global, que es una compañía que queda en Utah. Y si nos ponemos a pensar en la utilidad, por ahí hay una empresa que tiene que usar ese dominio y le tiene que pagar un fangote de plata a Huge Domain, que no hizo nada y que no le da ningún fin y ninguna utilidad a la sociedad, más que reservarlo. Entonces, vendría siendo desde lo más discutible en cuanto a lo que podría ser el derecho informático en este momento desde mi punto de vista, y para mí pide a gritos una regulación, porque no puede ser que una empresa registrada no pueda usar un dominio porque una persona lo tiene reservada a los efectos de, sin hacer nada y sin generarle nada a la sociedad, a los efectos de generar un rédito económico. Es una vivada que no es criolla, sino que en este caso es yankee.
Entonces es algo sumamente discutible y algo de que desde mi punto de vista pide a gritos regulación. Absolutamente, es para discutir, porque la persona lo tiene tirado y hay una persona que le puede dar utilidad a ese dominio. Y el dominio en sí mismo sí genera mucho más valor económico porque es la marca, pero ellos tienen una marca que no utilizan y la tienen reservada para no utilizarla y la pueden renovar porque tienen un algoritmo que 4 días antes del cierre le hace la renovación anual. Y entonces pagan esa plata y que no es nada y para tenerla tirada cuando otra persona la podría aprovechar. No estamos hablando justamente de una socialización del derecho informático, pero sí estamos hablando de una racionalización de los bienes disponibles, que eso vendría siendo totalmente distinto. Yo no estoy a favor de socializar los bienes privados o socializar la economía en sí, pero sí racionalizarla. Porque no es como un terreno, no es un lote, es un bien intangible que no puede ser utilizado por nadie. Es como decir, bueno, yo reservo que la gente no pueda ver al sol, y por las dudas, el que quiera ver al sol que me pague. Vendría siendo algo más o menos así, no es un bien tangible como por ejemplo, bueno, tengo un terreno para cuando quiera disponerlo, dispongo. Y tiene, digamos, debería poder usarlo máximo 10 años y aprovecharlo. Si no se aprovecha económicamente, me parece una locura que lo tengan así, que tenga que la gente que pagarle un montón de plata, miles de dólares, solamente por anotar un papel, por anotar ni siquiera un papel, una dirección digamos, de internet. Me parece una locura, pero bueno, eso es algo que va a estar para discutir. Después también está regulado lo que es la prueba digital, el uso de datos y las imágenes. Pensemos lo que son los contratos, también civiles y comerciales de las partes, los contratos de consumo. Porque, a ver, ¿quién no compra en este momento por Mercado Libre? En Estados Unidos, ¿quién no compra por Amazon? ¿Quién no compra por Alibaba en China? Son cuestiones que tienen que estar reguladas porque, ¿qué pasa? Yo le mando el dinero a una cuenta, confiamos todos en Mercado Libre, confío más que en el gobierno, pero supongamos que un día a la gente de Mercado Libre se le ocurra quedarse con el dinero de todo el mundo. Quiebra la economía argentina directamente. Podría llegar a generar la peor crisis de la economía argentina y latinoamericana de la historia, como pasó con este muchacho de las criptomonedas que se fugó. Entonces hay cuestiones que por eso cada día van a tender a la mayor regulación. Después también están los derechos intelectuales. Y bueno, también después están los derechos y obligaciones de los usuarios y de los prestadores de servicios informáticos. Por ejemplo, los derechos que tienen los derechos y obligaciones que tienen los usuarios de Netflix, que supuestamente tienen que utilizar hasta 5 cuentas en un mismo domicilio, más allá que se compartan. O el mismo Microsoft, que establece que tiene que ser dentro del mismo domicilio para el grupo familiar, el uso de los productos, por las licencias. Entonces, todas esas son las cuestiones que se regulan desde lo que es el derecho informático. Y bueno, acá estamos un poquito estoy en esta filmina, voy yendo de acuerdo a mis recuerdos y a mi concepto, y por ahí no voy tan directo con la filmina, pero bueno, la pregunta es por qué se tuvo que regular a la informática. Un poco está explicado con todo con todos los ejemplos que he estado dando, pero bueno, vamos a hacer una conclusión como un cierre de por qué se reguló la informática, y vamos a leer la filmina que dice que porque con ETA se produjeron un conjunto de relaciones nuevas que trajeron un conjunto de conflictos nuevos, lo cual trajo aparejados nuevas soluciones y nuevos derechos y nuevas obligaciones que fueron generando sus propios principios, ¿no? Pensemos que hace años era impensado que una persona, que el nombre de una persona y la imagen de una persona estuviera expuesta mediante un sistema de información pública, ¿no? Que una persona busca en Google y aparece el nombre de alguien. Por ejemplo, para dar un ejemplo muy particular, yo tengo un homónimo que fue condenado por un delito. Entonces,
en Google aparecía que hay un delincuente que se llama igual que yo, que ha sido detenido. Gracias a Dios no se parece en nada a mi imagen. Pero son cuestiones que yo podría andar a hacer alguna acción pidiendo que se resguarde el nombre por el cuidado de mi nombre y por el perjuicio que eso me trae. Otro caso que hubo fue el caso de Analía Mayorana, que es la esposa de el vicejefe de gobierno de Buenos Aires, en la cual su imagen es una modelo, pero su imagen se utilizó para promocionar un sitio de pornografía sin su consentimiento. Entonces, de repente aparece en la foto de la mujer, que es una mujer muy linda, muy atractiva, pero aparecía promocionando un sitio pornográfico. Entonces parecía que ella realizaba actividades pornográficas. Y su imagen era asociada justamente a ese tipo de actividades, a la industria del porno. Entonces la mujer hizo un juicio a Google y lo ganó. Y bajaron todo y bueno, y pagaron los daños y perjuicios. Lo mismo pasó con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que en un momento aparecía dentro de las primeras descripciones la ladrona de la nación, entonces le hizo daños y perjuicios a Google. Por eso, hay que entender que los nuevos fenómenos que se generaron relaciones muy distintas a las que existían antes. Entonces, ¿qué pasa? A partir de ahí, surgieron una forma, se empezó a hacer una rama distinta que generó distintas formas de pensar. Ese es el motivo por el cual se reguló la informática. Y bueno, el cierre era justamente explicar de por qué se consideró de orden público, y justamente porque el fenómeno pasó a ser global y afectar a un número indeterminado de personas, por no decir a todo el mundo, y dejó de ser un simple contrato de particulares que no afectaba a ningún ajeno, que no afectaba a ningún tercero, sino que empezó a afectar a prácticamente toda la sociedad en su conjunto o en su globalidad. Así que bueno, estos son los conceptos de lo que es el derecho informático, de un poco también de lo que es el derecho, las distintas clasificaciones, dónde se le encuentra el derecho informático y cuál es su diferencia con la informática jurídica. Importante como guía para ustedes de trabajo, ver lo que es el concepto de orden público y tener como regla general para ver cuándo se afecta o no el orden público, que es que cuando se excede el mero interés patrimonial, ya la cuestión deja de ser de interés privado y puede llegar a ser de orden público. Ante cualquier duda, consulten a su abogado. Tengan eso como regla para saber cómo van a desarrollar su función de cómo van a desarrollar esta profesión tan linda que han elegido y que yo como segunda vocación también la he elegido. Así que bueno, esto es todo por hoy, chicos. Disculpen la demora en ingresar, pero comprenderán los problemas técnicos de esta era. Así que les mando un saludo y cualquier cosa que tengan, cualquier duda que tengan, pueden contactarse conmigo. Ya les dije, cualquier proyecto que ustedes estén tratando de pensar, de trabajar, de desarrollar, comuníquense con nosotros que vamos a empezar a prestar justamente ese servicio de desarrollo para darle la protección que ustedes tienen y para que no les sustraigan su trabajo y su desarrollo y que lo puedan hacer rendir económicamente. Así que bueno, nos vemos, les mando un abrazo grande y hasta la próxima. Saludos. Saludos, profe. Ahí veo cómo se sale.